Mm. La ley del EMS es un principio fundamental del electromagnetismo que establece lo siguiente. El sentido de la corriente inducida en un circuito está un campo magnético. Se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo. Eso significa que cuando un campo magnético cambia a través de un conductor o un espiral se genera corriente inducida que crea su propio campo magnético. Este nuevo campo magnético siempre se opone al cambio que lo originó. En términos prácticos, la ley de Ohms es una forma de expresar la conversión de la energía del sistema que nos permite que se cree energía de la nada, sino que responde para resistir cualquier cambio del estado. ¿Ve? Dicho vulgarmente, cuando un campo el magnético baja, el campo magnético vectorialmente va así. Al inducir su presencia en la bobina o tubo de metal, siendo el experimento de la bola de neodimio y el tubo de cobre, el campo magnético regresa, pero esa regresada va a interactuar con el campo magnético original, lo cual va a chocar. Esto hace que en el experimento el imán baje más lento. Ecuación matemática de la ley de Faraday. La corriente inducida en un conductor se calcula con la ley de Faraday. Es igual a la fuerza electromotriz inducida por voltios. Es igual a V por A cos. Es el flujo matemático V en el campo magnético, A el área de la bobina y el ángulo entre el campo y el área. El signo negativo indica la ley de Lenz. La corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio del flujo tal y como lo muestra. La ley de Ampère. La corriente inducida en un campo magnético V por dl es igual a pi 0i. V es el campo magnético generado por la corriente inducida y la corriente inducida también. Si D por V entre dt aumenta, el imán se va acercando, el campo inducido V se orienta para reducir el campo en V. Esto es porque la naturaleza busca mantener equilibrio energético en este experimento. Inducción electromagnética. Cuando el imán se mueve cerca de un conductor como el embobinado o el tubo de cobre, su campo magnético varía en el tiempo en el área del conductor. Este cambio fluye magnético inducido en una corriente eléctrica con el conductor de acuerdo con la ley de Faraday. Ahora, ¿qué pasaría si en el embobinado o tubo de cobre, en el embobinado o bobina de alambre, la corriente inducida circula por los hilos de la bobina y puede ser medida o utilizada para generar energía eléctrica como sucede en un campo eléctrico? En un tubo de cobre, la corriente tiene un cambio definido como en una bobina, pero se forma corriente de Foucault, que son remolinos eléctricos en el material conductor. Estas corrientes se generan debido a la resistencia del material, lo que llama efecto Foucault. Problema. X persona quiere determinar cuál de varios imanes es más eficiente para generar electricidad de un generador cassette. Para ello realiza un experimento pensando en cada imán frente a una bobina conectando un circuito con LED. Logra diferenciar a simple vista cuál genera más electricidad, así que quiere recurrir a cálculos matemáticos. Usando diferentes integración para analizar el cambio de flujo magnético y calcular la corriente indicada. Desvíose del problema mediante operaciones. Datos conocidos del experimento. Campo magnético del imán, que es este de aquí. Velocidad de movimiento del imán. Área de la bobina. Número de vueltas de la bobina. Resistencia del circuito. Y... Paso 1. Modelado del flujo magnético en la función del tiempo. El flujo magnético varía con el tiempo debido al movimiento del imán. Asumimos que el imán pasa con una velocidad constante frente a la bobina y que el flujo está dado por estas fórmulas de aquí. Paso 2. Diferenciación para calcular la fuerza electromotriz inducida. La ley de Faraday-Lenz establece que, dado que el cambio flujo es lineal, con el tiempo por velocidad constante, la derivada es la siguiente. Sustituyendo la ecuación de la fuerza electromotriz, quedaría el siguiente valor. Paso 3. Integración para calcular el flujo total durante el movimiento.
El flujo magnético total generado durante el paso del imán puede calcularse como esta de aquí, sustituyendo la siguiente cosa de aquí. Esto coincide con el cálculo diferencial del flujo magnético total. Paso 4. Corriente inducida en el circuito. Usamos la ley de Ohm para calcular la corriente inducida, lo cual sería la siguiente ley. Resultados y conclusiones. El flujo magnético total generado por el imán es de 0.008 La fuerza electromotriz inducida es de menos 40 volts. La corriente inducida en el circuito es de 4 amperes. Y el análisis muestra que el imán de neodimio es el más eficiente de los analizados y selecciona como el mejor para el generador de energía. Tú me preguntaste. Otro ejemplo más claro serían los encendedores con mecanizado piezoeléctrico. Y dirá usted, aquella audiencia, ¿qué tiene que ver un material piezoeléctrico con este tema? Este tema también tiene algo de sentido con los encendedores piezoeléctricos, ya que el encendedor piezoeléctrico funciona de tal manera. Tú me preguntaste qué ritmo es ese. Oye, tú que me preguntaste de dónde viene. Y yo gustosamente te lo voy a explicar. Y yo gustosamente. Ese mecanizado hace pasar un imán a través de una bobina a gran velocidad, impactando con un diamante de laboratorio. Esto genera energía debido a la inducción electromagnética del imán al pasar por la bobina, y también genera energía debido a la compresión física del diamante, solo que esto del diamante ya no tiene que ver tanto con la ley de Lenz, solo lo del imán que pasa muy rápidamente por la bobina, así generando una gran cantidad de energía saltando en un pequeño chispacito del encendedor.